Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Centurión, soy contadora pública, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Quería darles la bienvenida a la 10ª reunión del ciclo de actualidad para jóvenes profesionales. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle al Consejo y a la doctora Gabriela Russo por este espacio y también destacar el enorme esfuerzo realizado para potenciar la capacitación que es tan importante para el profesional de ciencias económicas. Comentarles también que este ciclo se coordina desde la Comisión de Jóvenes Profesionales, de la cual tengo el honor de ser vicepresidente, y a la cual también los invito a inscribirse y participar. Les comento un poco cómo es la comisión. El propósito principal es potenciar el desarrollo de los jóvenes profesionales en ciencias económicas de todas las carreras, ¿bien? Y acompañarlos desde el inicio de su profesión, brindando un espacio donde haya debate, reflexión, integración entre los colegas. La dinámica consiste en reunirnos los primer y tercer lunes de cada mes. Quienes estén interesados en participar pueden acceder a la página del Consejo dentro de lo que es formación profesional. Van a ver en el menú desplegable, dentro de la solapa de comisiones, van a poder encontrar a la Comisión de Jóvenes Profesionales. Allí podrán inscribirse o podrán también acceder al mail del asesor técnico de la comisión, quien gustosamente les proporcionará la información que necesiten. Volviendo a la actividad que nos convoca hoy, quisiera agradecer muy especialmente a la doctora Lucía Scarinci y también al doctor Juan Manuel Pomar, quienes desarrollarán el tema titulado Herramientas útiles para el joven auditor. Deseo les sea de gran utilidad, muchas gracias y espero verlos prontamente. Hasta luego. Bueno, buenos días. Estamos acá para una nueva edición del ciclo de jóvenes profesionales. Mi nombre es Juan Manuel Pomar, soy contador público y me acompaña la contadora pública Lucía Scarinci. Primero que nada queríamos agradecerles a las autoridades del Consejo, a la presidenta Gabriela Russo por este espacio, a la coordinadora Jennifer Cirolini, que también nos habilita en esta oportunidad, y bueno, a todas las personas que trabajan detrás de toda la gente de sistemas y demás para que esto salga adelante.
Lucía, no sé si querés agradecer a alguien más. Exacto. No, muchas gracias, Juan, por la presentación. Nada, sumarme y hacer extensivo mi agradecimiento a todas las autoridades de la Comisión de Jóvenes Profesionales por habernos convocado, por habernos tenido en cuenta. Agradecimiento especial a Romy Centurión y a Rodríguez Capillay por siempre tenerme en cuenta para estos eventos, que yo personalmente disfruto muchísimo y que esperamos que realmente todo lo que vamos a estar exponiendo les sea de utilidad y ayuda para ustedes. Muy bien. Sí, nada, sin más preámbulos. Adelante. Adelante, entonces. Vamos. Bueno, la idea un poquito, comentarles, ¿no? La idea un poquito de esta charla es ver cómo vamos a estar abordando, ver cómo podemos empezar nuestra primera auditoría. O si hemos hecho ya, pero aún tenemos algunas dudas de cómo podemos hacerla, que no me animo, qué tengo que hacer, qué tengo que preguntar, qué tengo que analizar, cómo, digamos, esas dudas iniciales que uno tiene siempre antes de hacer algo por primera vez, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en un nivel grande de detalles, ¿sí? A nivel teórico, la idea es que sea un poquito más, que no sea una clase, pero sí vamos a estar tocando algunos conceptos a modo de repaso. Es bajar un poquito a la práctica todo lo que ya sabemos. Por lo que vamos a estar presentando la auditoría basándonos en las 3 etapas principales de la misma, ¿sí? La etapa de planificación, que es donde podemos ver el riesgo y conocer un poquito a la empresa. La etapa de ejecución, que es la obtención de las evidencias y respaldos suficientes para poder emitir nuestra opinión. Y después la parte de informe y hechos posteriores, ¿no? En la cual comunicamos el resultado de la auditoría, observaciones, recomendaciones, conclusiones, qué metodología utilizamos y demás. Y después charlar un poquito de las características que tiene que tener un auditor y las responsabilidades, el rol, cómo tienen que ser y límites. Así que me voy a sumergir directamente, si estamos todos listos, a la primera etapa, que es la etapa de planificación. Bien. ¿Por qué es tan importante esta etapa? ¿Sí? Esta etapa es clave para cualquier auditoría. Es la etapa que nos ayuda a disminuir la incertidumbre, nos ayuda a saber. Y acá yo voy a poner una pequeña pausa, ¿sí? No menospreciemos esta etapa. No hay nada más importante que entender lo que estamos haciendo. Yo siempre lo digo, no hagamos por hacer, ¿no? Entendamos lo que estamos haciendo. No podemos nunca iniciar un proceso o un análisis sin entender lo que estamos haciendo. No importa si cuánto tiempo estamos llevando o desarrollando esta actividad. Cada empresa y proceso es diferente. Así que en esta instancia estamos todos en la misma. Y por lo tanto la preparación tiene que ser cuidadosa y tenemos que asegurar la comprensión de las políticas y de los métodos de trabajo propios de la organización, porque cada organización es diferente. ¿Sí? Piensen que en esta etapa vamos a empezar a tener una leve idea de cómo es la empresa, en qué contexto se mueve, cuál es su principal competencia. También nos va a ayudar a definir los objetivos y dónde podrían estar los posibles riesgos de esta empresa. Repasemos un segundo, teóricamente, ¿sí? ¿A qué conocemos como un riesgo? Riesgo es todo aquello que no nos permite o nos pueda provocar que no demos una correcta opinión, ¿no? Tenemos 3 tipos de riesgo que conocemos. El riesgo inherente, que es el riesgo que tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o el negocio de la empresa. Es independiente al auditor, es independiente a los sistemas de controles internos que se estén aplicando. Está 100% fuera de nuestro control, por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Una empresa de transporte, ¿sí? Existe la probabilidad de que por causas X, ajenas, distintos factores, se produzcan choques o accidentes. Esto yo no lo puedo evitar, pero ya sé que seguro esta empresa va a tener muchísimos juicios. Y la verdad es que si no tiene juicios también que un poquito me va a llamar la atención, ¿no? Uno, sí. uno suele esperar ciertas cosas cuando hay cosas que de antemano ya vamos a estar esperando. Tal cual. Después tenemos los riesgos, sí. Ahí va bien toda la parte inherente y de que, digamos, esa cuestión de... yo siempre, digamos, la parte inherente siempre tomo lo que tiene que ver con normativas que vienen específicas para esos rubros y demás, que muchas veces tienen que ver con controles que la empresa tiene que realizar y que si no los realiza, digamos, ahí tenés un riesgo importante también. O sea, más allá de que venga inherente o se viene dado por ese rubro en específico, entonces siempre hay que ir y prestarle un poquito más de atención a esas cosas específicas, digamos.
Exactamente, que viene 100% por la actividad o el negocio de la empresa. ¿Sí? Correcto. Después tenemos todo lo que es el riesgo de control, ¿sí? Que acá hay que tener en cuenta los controles internos que estén implementados en la empresa y en qué circunstancias estos controles internos implementados por la empresa llegan a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación o detección oportuna de irregularidades. Acá es básicamente cuando los controles que tiene la empresa ya no son suficientes. Claro, ponele, yo siempre me gusta dar ejemplos que tengan que ver con recursos humanos, porque, digamos, otra de las grandes tareas que hago yo, además de las auditorías, son la liquidación de sueldos, entonces el control en liquidación de sueldos siempre es muy necesario, y por ejemplo en empresas en las que la rotación es muy alta, si no hay un control específico que preste atención a las altas, las bajas, a cómo la empresa lleva adelante esas tareas o cómo controla que toda la documentación de la baja de la persona y que el legajo esté completo y que no haya problemas y demás. Entonces, toda esa información es muy necesaria a la hora de la auditoría y en ese tipo de empresas hay que prestarle atención para evitarse después lo que vas a explicar ahora, que es el riesgo de detección. Exactamente. Por último, tenemos todo lo que es el riesgo de detección que nombra recién Juan, que es justamente el riesgo nuestro, ese 100% el riesgo que tenemos nosotros, ¿sí? Por la no detección, por así decirlo, de la existencia de errores en el proceso realizado, ¿sí? Es el riesgo que estamos dispuestos a asumir nosotros por no detectar algo, ¿sí? Es por eso que es necesario que, digamos, que analicemos bien la información de la forma más adecuada posible, ¿no? Si no la analizamos de la forma más adecuada posible, no va a contribuir a una detección de riesgos inherentes y de control, que está expuesta a la información del ente, ¿sí? Y además podría estar dando un dictamen incorrecto, ¿sí? Eso es lo grave, en realidad. O sea, el riesgo de detección Exactamente. es lo que nosotros, porque nosotros no certificamos exactitud, o sea, nosotros como auditores no es que le vamos a dar aval de exactitud, sino que No. damos aval de razonabilidad. Razonabilidad. Ese pequeño porcentaje que digamos que se permite que haya una pequeña desviación es en donde uno tiene que tener cuidado de no marcar mal el riesgo de detección. O sea, el riesgo de detección es lo que nosotros tenemos que decir, bueno, para yo no cometer errores o para yo poder revisar que la empresa no haya cometido los errores, tengo que tener mucho cuidado a ese margen pequeño que tenemos habilitado para que digamos que algo chiquito se nos escape. Lo importante es que no se nos escapen cosas materiales. Y ahí es Exactamente. otro tema. Y es muy importante esto que mencionás, de poner el foco en no olvidarnos que nosotros miramos razonabilidad, que los estados contables sean razonables, no exactos. Porque para decir que son exactos tendríamos que analizar el 100% de la contabilidad, no podríamos hacer muestreos. ¿Sabes lo que puede llegar a durar una auditoría si nos ponemos a analizar el 100% de toda la documentación de respaldo, facturación, todos? No termina más. No nos olvidemos que hablamos de razonabilidad siempre que estamos hablando de una auditoría, no exactitud. Exacto. Buena aclaración. Así que bueno, volviendo un poco al tema, ¿cómo vamos a estar haciendo esto, no? Lo que hay que hacer sin falta es una reunión con la gerencia, ¿sí? Generalmente en las empresas chicas, una persona es generalmente el encargado de todas las áreas, y que sabe, que tiene el know-how, el conocimiento absolutamente de todos los procesos, por lo que encararía una reunión con esta persona. Claramente, digamos, coordinando una fecha, un lugar, una hora, digamos. Si no, si es una empresa un poquito más grande, encararía una reunión por encargado de área, ¿sí? Para conocer los procesos, dónde podrían estar estos posibles riesgos. Preguntaría cuánta gente trabaja, las responsabilidades de cada uno, un organigrama si lo hay, actas, no sé, información importante y clave previa a la etapa de ejecución, ¿sí? Pensemos en toda la info posible que le podamos pedir antes de iniciar la etapa de ejecución. Una de las cosas más importantes que yo pido, y me encanta pedir, y ahora les voy a mostrar un ejemplo, son los balances iniciales, ¿sí? ¿Por qué? El balance inicial nos va
ayudar a saber varias cosas, ¿sí? Para empezar a analizar, por ejemplo, los saldos más materiales, que seguramente es donde estemos poniendo el enfoque. Con el balance vamos a poder poner en números la operatoria que nos explicaron en la reunión de gerencia, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa que vende bienes, claramente voy a poner foco en bienes de cambio, aunque no sea el más material, o si tiene juicios o etcétera. Por ejemplo, yo les traigo acá, no sé si, ahí está, se ve bien, ¿no? Se ve bien. Bueno, sí se ve, pero yo los voy guiando un poquito. Les traigo un ejemplo de un balance, ¿sí? Digo, ok, esta empresa yo es una empresa que no conozco, no sé absolutamente nada de esta empresa. Esto es lo primero que me dan. ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Sí? Los invito a que lo veamos juntos. Por ejemplo, de este balance a mí lo primero que me llama la atención son, no sé si ven mis que estoy marcando, pero son los créditos comerciales. Por ejemplo, lo estamos analizando al mismo tiempo como para ver qué es lo que tendríamos que ver la primera vez que nos dan un balance, ¿no? Yo, bueno, tengo créditos comerciales. Variaron, no sé, como un 80% versus el año anterior. ¿Qué pasó? ¿Tienen muchos créditos en moneda extranjera? ¿Esto va proporcional con la variación con la ganancia? ¿Es una facturación por anticipado? No sé, por ejemplo, veo créditos impositivos, saber si son recuperables, pedirles declaración juradas para ver el cruce del saldo. Veo que hay bienes de cambio, ya sé que esto es una empresa entonces que se dedica a la venta de bienes. Si bien la variación no es tan significativa como la de deudas comerciales, por ejemplo, ya sé que tengo que poner foco acá porque esta es la actividad principal de la compañía. Entonces voy a preguntar cómo son los procesos, cómo evalúan los bienes, cómo contabilizan las órdenes de compra, cómo documentan la recepción de los bienes. Digamos, ya tengo 1.000.000 de preguntas para hacer y todavía no empecé la auditoría. ¿Vieron la importancia que tiene de pedir algo? Una sola cosa, digamos, ya es un disparador de muchísimas preguntas. ¿Qué más? Bueno, veo que hay muchísimas deudas bancarias, preguntaría si tienen un préstamo, cómo lo tienen contabilizado, si son cheques. No veo juicios, por lo que en la etapa de ejecución, cuando solicite los informes de los abogados, la verdad es que esperaría no ver nada con probable pérdida, ¿no? Si no, estaría obviamente proponiendo algún tipo de provisión, ¿no? Pero digo, ¿cuántas cosas podemos sacar de un solo balance sin conocer nada de la empresa? Recordemos que no conocemos nada cuando iniciamos en la empresa y estamos todos en la primera etapa. Entonces yo recibo el balance y digo, bueno, ¿qué es lo primero que puedo llegar a ver? Y empezar como a analizar y hacer todos estos disparadores, ¿no? Que están buenos y me van a ayudar a esta primera reunión con la gerencia, ¿no? Hay otra cosa que yo, mirando así en base a tu explicación y demás, que lo miro, una cosa que le preguntaría es por qué aumentó tanto la deuda bancaria corriente y tan poquito la no corriente, ¿no? O sea, exactamente. ¿sacó préstamos a corto plazo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo están esos intereses? Un montón ¿Y cómo de está contabilizado el préstamo, por favor? Sí, también. Tasa, ¿cómo, no? Tal cual. Y demás cosas que son importantes a la hora de cuando uno va a auditar, son rubros importantes y que, digamos, pueden... O la lógica. Mirá lo que te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con una empresa, por ejemplo, que se dedica a comercializar, no sé, cine, un cine, ¿sí? ¿Qué me esperaría yo ver este balance por todo pandemia y demás? Me esperaría que, por ejemplo, los ingresos hayan disminuido considerablemente. Es algo que uno ya se espera por la condición y demás, dependiendo, obviamente, el negocio y la actividad que se desempeñe. Como los cines hoy en día, digamos, no están facturando, sí. Obviamente te vas a esperar eso. Si ahora estoy cerrando hoy un balance y los ingresos se mantuvieron constantes, me llamaría la atención, ¿sí? El balance es un disparador clave para las preguntas en la planeación. Bien. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Importante balancea. Exactamente. Balancea. Exactamente. Así que, nada, la verdad que esto es una de las cosas clave que se suele pedir. No solo se suele pedir el balance inicial, sino que se suele pedir, digamos, el balance inicial cerrado y auditado si es que existiese, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esto estuvo auditado por otro auditor? Lo mejor que podemos hacer es contactar al profesional. No tengamos miedo en contactar al profesional anterior, ¿sí? Esto es como un terror común que suele pasar. No tengamos problema, no tengamos terror de contactar al auditor sucesor, por así decirlo.
para solicitarle su informe, porque si el informe del anterior auditor no fue limpio, ya sé que voy a tener que poner un foco adicional en lo que informa el auditor, ¿sí? Si el informe del auditor no fue limpio, yo no puedo opinar sobre su informe o sobre los saldos anteriores, porque yo no los analicé. Lo que sí puedo hacer es poner foco a lo que el anterior auditor menciona, y si esto se solucionó a lo largo del año, mi informe va a salir limpio. Si no se solucionó, lo voy a poner en mi informe, ¿sí? Como una observación de los saldos, pero del periodo actual. Esto es muy importante mencionarlo, ¿sí? También vamos a estar solicitando los papeles de trabajo, ¿sí? Que esto nos va a ayudar para el enfoque de la auditoría y saber si confiamos en los saldos iniciales, ¿sí? Uno de los controles, por ejemplo, que podemos hacer es verificar la corrida de pagos. ¿Qué es la corrida de pagos? La corrida de saldos, perdón. Es ver que el saldo de cierre, ¿sí? Que se haya auditado y cerrado, coincida con los saldos iniciales del balance que yo voy a estar auditando, ¿sí? Si no coincide, ya empezamos mal y ya no estoy, confiando, te diría, ya no estoy confiando. ¿Y qué pasa cuando no confío? ¿Sí? Recordemos que los estados contables tienen que tener saldos comparativos, ¿sí? Y si no confiamos en los saldos iniciales, tenemos que analizarlos, lo cual eso nos va a llevar muchísimo más trabajo de auditoría, muchísimos más procedimientos, tal vez se va a extender, o tal vez voy a necesitar más recursos, otra vez más presupuesto, o mayor costo voy a pasar, etcétera, o bien sacarlo sin balance comparativo y emitir un informe con salvedades, ¿sí? ¿Qué es no confiar? Y les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Claro. A ver, ahí está. No sé si se ve muy bien, acá rápidamente parece que es un balance común y corriente, pero rápidamente yo les cuento que este balance, así como se ve, la comprobación básica de auditoría de contabilidad no la está cumpliendo, ¿sí? El activo no es igual al pasivo más patrimonio neto. Entonces, acá para mí es una alerta gigante, es decir, yo ya no puedo confiar en este balance, porque este balance no cruza, ¿sí? Obviamente voy a hacer un compare, una comparativa con el sistema contable, porque si la contabilidad se lleva a un sistema contable, es raro que la contabilidad no cruce, porque generalmente los sistemas tienen una alerta y dicen, che, estás posteando un asiento que no está cruzando. Entonces, es muy probable que cuando haga una comparativa de balance versus saldos contables en sistema, lo más probable es que no me coincida, ¿sí? Y yo no puedo confiar en estos saldos. Yo tengo una experiencia personal cuando fui contratado por un cliente que tenía un contador anterior, y cuando me entrega el último balance de la empresa a la cual yo iba a empezar a trabajar y que iba a ser el nuevo auditor, me entrega un balance que no balanceaba. Fue muy fuerte porque, o sea, me entregó el balance, o sea, obviamente no estaba certificado, pero me lo entregó para que lo lleváramos al consejo y el balance no balanceaba, con lo cual ahí ya, obviamente lo primero que hablé con el nuevo cliente fue, tengo que hacerte el balance anterior, te tengo que auditar previamente antes de poder seguir con lo que vos me estás contratando, tenemos que hacer todo un trabajo previo de auditar el balance anterior, porque lo que me están pasando no es contabilidad. Yo doy clases de contabilidad en la UBA y una de las primeras cosas que le digo es activo igual a pasivo más patrimonio neto, cualquier otra cosa no es contabilidad. Entonces, bueno, claro, partiendo de esa base, exactamente, es un requisito mínimo, y entonces, bueno, obviamente con esa persona, con ese cliente se arregló, se hizo una auditoría primero del balance previo, se presentó ese balance y después se hizo el balance siguiente. Pero exactamente. si no hubiera tenido ese balance previo, yo no podría haber, digamos, puesto la alerta en eso. Igual no hubiera tenido saldos iniciales, hubiera sido todo un problema, ¿no? Pero como vos bien decís, la llamé al profesional anterior, le solicité la documentación y, bueno, en muy buenos términos, y cuando me entregó eso, y bueno, o sea, yo tuve, o sea, en base a lo que recibí, tomé el criterio. Hay que estar atentos, no es que nos vamos a poner a controlar el trabajo que hizo el otro profesional, por supuesto que no,
pero tenemos que saber si confiamos o no, porque al fin y al cabo tenemos que efectuar análisis en base a eso y emitir un informe. Y sí somos responsables de la opinión que vamos a estar dando, ¿sí? Dicho esto, si bien después vamos a estar hablando un poco más del tema de informe, obviamente si hay un profesional anterior, el párrafo de otras cuestiones, está justamente para hacer mención de que el estado contable anterior fue auditado por otro profesional, cuál fue su opinión y demás temas. Exactamente. Para justamente el Exactamente. tema de responsabilidad, entregarle la responsabilidad o sea, no tomar la responsabilidad del balance anterior cuando ya hubo otro profesional que lo hizo, y sí hablar sobre el que sí nosotros hacemos. Exactamente, sobre el actual que está bajo nuestra responsabilidad. Así que bueno, vean que es súper clave, Juan también lo expuso desde su experiencia, es súper clave contar con esta info, ¿no? Y saber bien qué pedir para ver después cómo vamos a estar ejecutando y viendo qué procedimientos vamos a estar implementando para nuestra auditoría y dónde vamos a estar poniendo foco. Así que en base a todo esto vamos a poder organizarnos, ¿sí? Experiencia personal, no sé, hacernos un diagrama de Gantt, una línea de tiempo, diciendo, bueno, acá pido la información, acá tengo que firmar el balance, bueno, en el medio, pido la info, ¿cuánto tiempo tarda en dármela? ¿Cuánto tiempo tarda en analizarla? No sé, un checklist, ¿sí? Para ver qué es lo que estamos solicitando, digamos, empezar a pensar, digo, bueno, yo pido determinada cantidad de información, cuánto tiempo tardo en analizarla, si me van a dar 500 facturas por mes, ok, listo, cuánto tiempo voy a tardar en analizarlo y demás. Esto nos va a servir muchísimo, además, para saber las horas que nos va a llevar a hacer la auditoría, no nos olvidemos de eso. Si voy a necesitar recursos, qué tarea va a hacer cada uno, qué enfoque les voy a dar, el riesgo. Pero bueno, igualmente, volviendo un poco al tema de la etapa de planificación, si pensamos en pymes, claramente es probable que esta etapa sea un poquito más corta o que insuma menos tiempo, porque es probable que a priori se determine, en muchos casos, no digo en la mayoría, ¿no? Pero es probable que se determine que no existen controles o que no se puede obtener evidencia suficiente de su funcionamiento, por lo que se reducen los tiempos de prueba de controles y obviamente en consecuencia la etapa de ejecución va a tener una sobrecarga de pruebas sustantivas para obtener el nivel de seguridad razonable que estamos buscando, ¿no? Lo cual va a generar mayor trabajo para nosotros y lo cual va a aumentar obviamente el costo de nuestra auditoría. No quiero entrar mucho en detalle en ese tema, pero a la hora de generar nuestro presupuesto, lo que vamos a pensar es, bueno, ¿cuánto tiempo creo que me va a estar llevando a hacer este trabajo? ¿Cuántos recursos tengo de nuevo, no? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuántas horas de cada uno me puede llegar a llegar, no? Tengamos cuidado con esto, tenemos que saber muy bien cómo presupuestarlo. No hay un valor específico para hacer una auditoría, pero es importante que hagamos valer, ¿no? También nuestro trabajo. A veces tenemos, perdón, como herramienta la calculadora de honorarios mínimos que está en la página del Consejo, que nos puede servir mucho como, digamos, de guía. De guía de más o menos cuánto cobrar o no cobrar, y digamos, se puede llegar a jugar un poco con los recursos de decir, bueno, tantas horas de junior, tantas de semi, tantas de socio, tantas. Exacto. Como para dependiendo ver, la tarea también. Dependiendo las tareas y demás, y ahí ver un poco, bueno, esto es más o menos lo que me dice el consejo, y de ahí, digamos, enfocar y hablar con el. Incluso es una herramienta muy buena para agarrar y decir, volcar las tareas que uno tiene que realizar e imprimirse esa hoja e ir a hablar con el cliente con esa hoja. Eso es muy útil. O sea, porque claro, uno va y dice, mirá, esto es lo que me dice el consejo. O sea, esto es lo que yo debería cobrarte. Entonces, digamos, es también una forma de mantener digamos, el valor del honorario y demás como consejo, digamos, utilizar la calculadora es muy útil porque en cierta forma el consejo es para orientación, no es que sí o sí tiene que ser eso, ¿no? No, ni hablar. Pero porque obviamente. O si no, nos vamos consultando entre colegas. Siempre, sí, el grupo, Siempre lo terminamos el grupo de consultando. gente de, che, tengo este cliente de tal forma, ¿cuánto le cobro? Exacto. ¿Estamos en el mercado o no? Eso está, siempre, sí, siempre está. Exacto. Pero bueno, no, digamos, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Porque esto nos va a decir a nosotros cuánto tiempo nos va a llevar la auditoría. Si no tiene muchos procedimientos, es una empresa que emite una factura por mes,
y demás, la verdad que va a ser una auditoría mucho más corta que una empresa que pueda llegar a emitir 500 facturas por mes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, son factores que hay que tener en cuenta y que van a impactar después, querramos o no, en el presupuesto. Digamos, por ejemplo, si yo veo los controles y no confío en controles, es obvio que después voy a tener que hacer mucha prueba de detalle en la etapa de ejecución y voy a tardar muchísimo más, ¿no? Obviamente, si existiese algún control o nos cuentan en las reuniones de gerencia, esto es muy importante, si en las reuniones de gerencia o con los ejecutivos o lo que fueren, nos cuentan que existe algún control, hay que probarlo, ¿no? Y ver si realmente es un control clave o un riesgo de control. Por eso es importante iniciar la etapa de ejecución con algunos controles adicionales. Correcto. ¿No? Muy bien. Bueno, ahora me van a empezar a escuchar hablar un poco más a mí, que justamente entramos acá en la parte de etapa de ejecución. Entonces, básicamente sí, yo lo que siempre trato de hacer y lo que recomiendo fue lo que ahí dijo Lucía, de este tema de si yo en las charlas previas de hablar con el gerente, de hablar con el encargado de área, o por ahí muchas veces con la única persona que existe en esa pyme de administración, porque, o sea, entendamos que hay pymes que por ahí tienen una sola persona y a veces es el dueño. Entonces, digamos, claro, o sea, las pymes hay muy variado, te podés encontrar con tamaños distintos, con mayor o cantidad de tareas asignadas a una misma persona. Entonces, bueno, en esa charla inicial, yo acá básicamente estructuré la etapa de ejecución en los controles de cumplimiento, pruebas analíticas, pruebas sustantivas, y después, digamos, todo lo que tiene que ver con las oportunidades de estas tareas y las entrevistas en sí. Entonces, voy a seguir. Bueno, entonces todo este tema de los controles de cumplimiento. ¿Qué es el control de cumplimiento? ¿Cómo llevarlo a cabo rápido, digamos? Yo siempre doy el ejemplo de, entras en una empresa de un tamaño más o menos grande, que tiene que te cuenta que las órdenes de pago están controladas, que esto y que el otro. ¿Cómo uno se da cuenta de si eso realmente pasa o no, para ver si puede confiar en esos controles o no? Ingresa un dato en el sistema o en el proceso que la empresa tenga, ingresa un dato y espera del otro lado la salida para ver si realmente ese dato cumplió con todas las condiciones que a uno en esa etapa previa, en esa planificación, le contaron que tenía que pasar. Por ejemplo, si me dijeron que órdenes de pago mayores a 100.000 pesos tienen que estar aprobadas por el gerente financiero, si ingreso una orden de pago por 105.000 pesos, cuando yo reciba la orden de pago en tesorería, me tengo que encontrar con que esté con la firma del gerente financiero diciendo apruebo esta orden de pago. Y acá meto una pausa de lo que he visto, que es muy gracioso. Que si la orden de pago tiene que ser más de 100.000, tiene que tener aprobación. Si es a un mismo cliente, el mismo producto, la misma fecha, está asociado a la misma factura, que no sean 2 órdenes de compra por 50.000. Porque eso también pasa para evitar los procedimientos internos de aprobación. Bien. Ahí en realidad lo que vos estás haciendo es, aparte, controlando, o sea, que digamos que no se burle esos controles de otra forma. Exactamente. O sea, ahí es, para mí, sigue siendo un control de cumplimiento, pero desde el otro lado, desde el lado de la desconfianza. Exactamente. Que también hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo en empresas grandes. Te juro que pasa. Sí, lo hay. O sea, sacame órdenes de pago, chicas, que no te van a firmar hoy. Lo he escuchado. Por eso, o sea, he escuchado a un gerente financiero que pasó por la tesorería y le dijo, sacame órdenes de pago, chicas, que no quiero firmar. Pero bueno, son cosas que, en definitiva, uno tiene que estar atento como auditor, tiene que prestarles atención. Y este tema de cuando uno habla con las personas encargadas del área y que se hizo la idea de un control clave, siempre tengamos en cuenta que control clave llamamos a un control que nos da satisfacción de auditoría. O sea, el hecho de decir que ese control existe y yo puedo, confiar en eso. Por ejemplo, no sé, en un stock permanente, que yo un día fui a hacer un inventario y me dio exactamente el número que decía el control permanente. Entonces,
Eso es un control clave. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es cada tanto controlar que ese control siga en funcionamiento y yo puedo confiar automáticamente en lo que ese control entrega, en la información otorgada. Entonces, eso es un control clave. Ahora, si ese control clave no funciona, no es control clave, no solo no es control clave, sino que quiere decir que crearon un control para un proceso y que ese control no está funcionando, es una alarma, es una alerta siempre y claramente es donde uno más tiene que enfocarse. Entonces, ¿por qué estos controles de cumplimiento primero? Porque justamente estos controles de cumplimiento, recién hablábamos de una empresa que vendía productos y que esos productos eran materiales en el activo de esa empresa, y si yo el control de inventario permanente no funciona correctamente, me puede cambiar el enfoque de mi auditoría. Porque si yo tengo un control clave que funciona, voy a tener el valor de bienes de cambio, voy a confiar al cierre, porque voy a haber hecho un control previo. En cambio, si yo no puedo controlar, sé que el día del cierre me tengo que encerrar en el depósito de esa empresa a contar absolutamente todos los productos que esa empresa tiene y corroborar si el saldo que me están entregando es correcto o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Como lo hemos hecho, ¿eh? Lo he hecho. ¿Cuántos inventarios que tiene que pasar un auditor? Lo he hecho y, digamos, siempre es mejor, digamos, que los controles funcionen y siempre es preferible que, digamos, que uno pueda trabajar sin presión, porque el control, digamos, sobre la fecha de cierre, el control del inventario de sin confianza es muy estresante a la hora de tener que ir. O sea, armar toda la estructura digamos, de cerrarles el depósito, que durante todo un día no entre ni salga nada para que podamos contar tranquilos. Sí. O sea, un montón de cosas y de tareas que lleva, que si vos tenés un buen control, no es necesario cerrar el depósito. De última, te cuento una estantería. O sea, me enfoco en una estantería. Si 3 estanterías dan bien, no cuento las otras 30. ¿Por qué? Porque ya sé que los controles funcionan bien. Exacto. Y además no nos olvidemos la importancia, esto lo súper reitero, la importancia de confiar en controles. Después, en nuestro trabajo de auditoría va a ser que tengamos que hacer muestreos mucho menores, ¿sí? A cuanto mayor confianza, menor muestreo. Esto es muy importante. Correcto. Bien, y después la prueba de circuitos y análisis de resultados es similar a lo otro, pero es para los circuitos que no llevan control clave. Pero sí es para probarlo si el circuito tiene quiebres o no tiene quiebres. Muchas veces son, digamos, para procedimientos menores, son para rubros más chicos, pero que de esa forma uno pueda conocer, o sea, son parte del conocimiento de la empresa que uno puede llegar a encontrar. Entonces, es probar, bueno, ¿qué pasa si yo ingreso, como dijo Lucía, las 2 órdenes de pago por lo mismo? ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien mira que están entrando 2 órdenes de pago para la misma factura? Porque está la que es a propósito y la que es mandé a pagar y media hora después pasaron y me dijeron, che, de tal proveedor me pidieron que le paguemos tal factura, sacame la orden de pago. Y la vuelvo a mandar. O sea, están las dos cosas que generan, digamos, este tema de las que son para que no tenga que controlar el gerente financiero y las que son de dupliqué el pago a otra empresa. O sea, que es más grave todavía porque quiere decir que puede ser que nos lleva a no confiar en los saldos de proveedores o a no confiar en los saldos de deudores, porque no hay un buen control de las cuentas corrientes. Entonces, bueno, esas pruebas de circuito y análisis de resultados me refiero a ese tipo de tareas. Siempre y cuando para esta auditoría nos contraten con tiempo, ¿sí? Porque, o sea, si nos contratan nos contratan el 15 de junio y cierra el 30 de junio, lo único que sabes que tenés que hacer es el arqueo y el inventario. No trates de hacer ninguna tarea previa ni nada, porque prepárate para preparar esas dos, porque si no, te vas a encontrar el 15 de julio sin haber hecho cortes de documentación, sin haber hecho ninguna sustantiva al cierre, y eso lleva a que si uno no tiene listas las pruebas y no pudo hacerlas en el momento, tiene que hacer pruebas posteriores y retrotraerlo al momento del cierre.
Y volvemos un poco al tema de la organización. Claro, perdemos organización, perdemos tiempo. Siempre tengamos en cuenta que nosotros los contadores vendemos tiempo. O sea, además de conocimiento, además de experiencia, además de un montón de cosas, nosotros vendemos tiempo. Es el tiempo que nos lleva a hacer un procedimiento, el tiempo que nos lleva tomar una opinión o una decisión con respecto a una auditoría cerrada, todo lo que se pueda desprender de, digamos, una vez que uno termina la auditoría, en decir, bueno, mira, te detecté este riesgo de control, podrías hacer esto para que no tengas más este problema, y a la vez ir generando este feedback con el cliente que no es solamente vengo, te controlo, te audito y te dejo. O sea, y ya está, no, yo ya cumplí mi tarea, si vos estás haciendo las cosas mal es problema tuyo. No, es también ayudarlo a que mejore su ambiente de control, mejore su situación, porque eso siempre lleva a una mejor situación a la hora de tener que vender o comprar o digamos, de llevar adelante el negocio del cliente. Entonces, darle ese valor agregado a la auditoría, no solo quedarse con, vengo, analizo, saco mi opinión, la entrego y ya está, terminé mi trabajo. Si dentro de las posibilidades, en la pyme sobre todo, capaz en las empresas grandes, es mucho más difícil porque está todo mucho más, hay manuales, hay un montón de cosas, entonces cualquier cosa que uno quiera cambiar tiene que hablar con alguien que escribe manuales de procedimientos dentro de esa empresa y por ahí es mucho más complejo. Pero en las empresas chicas es sentarse con el dueño y decirle, mira, encontré este problema, fíjate cómo podés hacer para evitarlo por esto, por esto y por esto. Sí, Muchas de hecho, veces, después lo vamos a profundizar un poco más, pero es es una de nuestras características, ¿no? Se espera realmente de nosotros que seamos profesionales, que le demos valor agregado, que le demos cabeza, ¿no? A lo que estamos analizando. Realmente se espera eso de nosotros. correcto. Y las reconciliaciones de tareas realizadas por la empresa es, por ejemplo, la empresa tiene una persona que hace la conciliación bancaria, lo mínimo que tenemos que hacer es, bueno, agarrar y decir, bueno, controlo esa conciliación bancaria para ver si estoy de acuerdo con los criterios que tiene la persona que hace esa conciliación bancaria y en todo caso, ya, digamos, controlando esa conciliación bancaria, en cierta forma estamos haciendo nuestra propia conciliación bancaria también y a la vez podemos generar este feedback con el cliente de decir, mira, vos haces la conciliación bancaria así, si vos haces esto y esto, yo después no voy a tener que, o sea, yo después simplemente voy a controlar que esté bien y ya está. Y ya tenemos la conciliación hecha. Entonces, también ese trabajo con el cliente facilita nuestro trabajo también como auditores, ¿sí? Tener más tiempo para rubros que sean más importantes o que requieran mayor atención. Vamos al siguiente. Pruebas analíticas, ¿sí? ¿Qué son estas pruebas? Por ejemplo, sin entrar en detalle, Lucía lo hizo hace un ratito, ¿sí? Agarró, vio y dijo, uy, mira, acá aumentó mucho las deudas comerciales, acá aumentó mucho las deudas bancarias, bueno, entonces acá yo ya sé que, ¿por qué aumentó tanto? Me dijeron que tomaron créditos por tal o cual razón. Bueno, entonces comparo con que esos créditos tomados, digamos, hayan generado el movimiento esperado en el activo, y entonces de esa forma uno ya se hace, o sea, las pruebas analíticas son eso, es matemáticamente y rápidamente llegar a decir, bueno, esto está bien o esto es razonable, ¿sí? Volvamos a esta cuestión de que nosotros vamos por la razonabilidad, y entonces por ahí con una pequeña prueba uno puede validar un saldo muy grande. Si vamos al ejemplo del balance, permiso, me voy a tomar el atrevimiento de volver hasta el balance, y, por ejemplo, las típicas pruebas analíticas que uno puede hacer mirando un balance, son los bienes de uso y el patrimonio neto. ¿Por qué? Pues los bienes de uso es un rubro que tiene poca rotación generalmente, a no ser que nos dediquemos digamos, a comprar y vender bienes de uso, que entonces ya no serían bienes de uso, serían Pero bienes sería bien de cambio, claro. Exactamente, con lo cual los bienes de uso ya de por sí, digamos, Naturaleza, sí. por su naturaleza y significado, digamos, es para usarlos
y tienen siempre una duración dentro de la empresa mayor a un año, o sea, esas son condiciones básicas para, digamos, pertenecer a ese rubro. Entonces, el análisis del rubro para saber si es lógico es agarrar y decir, bueno, se compraron tantos bienes de uso, esto es lo que tenía el cierre, compré tantos bienes de uso, esta es la amortización del año, me debería dar esto el valor. Si más o menos esa cuenta rápida coincide con este número, y el rubro está bien, no tiene ninguna cosa rara en principio, ¿sí? Obviamente, en este caso hubo un aumento del 50%, alguna tarea extra en cuanto a controlar que las altas se hayan hecho por los valores que debían darse de alta y un par de temas más, por ejemplo, el leasing operativos que haya que activar o alguna cosa media rara que pueda llegar a ver, pero, digamos, en principio, analizando con esa cuenta simple y rápida matemática, uno podría validar ese saldo. Lo mismo con el patrimonio neto, agarrar y decir, bueno, mi saldo al inicio, tuve tal distribución de dividendos, honorarios digamos, y repartición dentro de las reservas. Bueno, entonces las reservas son permutativo, todo lo que es de honorarios y dividendos es cuantitativo, perdón. Entonces me tiene que haber modificado el patrimonio, es correcto, las reservas no me tienen que haber modificado el total, está bien. Y después llego al final con la cuenta matemática, si más o menos da, está bien. Siempre y cuando el estado de... Este balance da, ¿no? Sí, este balance da perfecto. Este da, lo miré. Y también es muy importante, por ejemplo, que el resultado del ejercicio que ponemos en el estado de evolución del patrimonio neto coincida con el estado de resultado. Ni hablar, por favor. Sabemos que a veces no pasa. Sabemos. Entonces, bueno, hacer esos controles mínimos, después que el valor que ponemos acá en el balance coincida con el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Que sí, perdón, pero esto necesito, no nos olvidemos de hacer un buen suma cruce, ¿sí? El suma y cruce en todos los balances no nos tenemos que olvidar de hacerlo, ¿sí? Que si algo está referido a alguna nota o a algún anexo, chequeemos que cruce, ¿sí? Es sumamente importante. Si no, volvemos a la primera instancia que no estoy confiando y el próximo auditor tampoco va a confiar en mis números. Y a lo que yo había dicho antes, activo igual pasivo más patrimonio neto, cualquier otra cosa no es contabilidad. No es contabilidad. No es contabilidad. Bien, volvemos a donde estábamos. ¿Sí? Entonces, bueno, son esas cosas de... Las pruebas analíticas es esto, ¿sí? Es con rápidas... o sea, son tareas que se hacen rápido y que a la vez son muy útiles para uno poder darse cuenta si hay alguna cosa rara o no. Después, obviamente, como dije, y como voy a ampliar un poquito más ahora cuando vaya a las pruebas sustantivas, muchas veces las pruebas que son de cumplimiento o analíticas pueden estar acompañadas de algún tema sustantivo para solventar un poco más. Si di de alta 2 rodados en todo el año, ¿qué me cuesta mirar 2 facturas de rodados para ver si coincide las altas de rodados con esas 2 facturas? No me cuesta nada. Si compré una propiedad, leer una escritura para asegurarme primero que esté a nombre de la empresa, o sea, cosas que tienen que ver con propiedad, o sea, cuando uno da de alta, digamos, bienes grandes y demás, tomarse ese trabajo sustantivo, por más de que uno haya dicho, bueno, a los bienes de uso en mi planificación yo le doy un enfoque analítico y lo voy a analizar con una prueba, hay ciertas cosas que ameritan hacer una tarea un poquito más sustantiva de tomarse ese trabajo. Como digo, si compré 400 autos, no me voy a detener a mirar 400 facturas, ¿no? Estamos todos de acuerdo, voy a hacer un muestreo, voy a ver cómo la empresa da de alta los bienes de uso, y si valido la forma de la empresa de dar de alta los bienes de uso, voy a asumir que los 30 autos que yo revisé coinciden con los otros 370 que no voy a revisar. ¿Por qué? Sí, porque... recordemos que después
si está todo bien o si tenemos algún error, eso se extrapola al resto de la población, ¿no? Y si hay un error, lo extrapolamos y nos va a decir si es material o no, o si está dentro o no de nuestros rangos permitidos de errores. Claro, ese riesgo de detección que habíamos hablado inicialmente es esto, o sea, yo tengo 400 autos, no me puedo revisar 400 facturas. Tengo que agarrar y elegir un muestreo, una población, y que eso va a estar dado en base a los controles que yo haya dicho que la empresa tenía y a esta cuestión de mi riesgo de detección que me puedo permitir en ese rubro, ¿sí? Que tiene que ver con la materialidad de todo el activo de la empresa. Entonces, bueno, con todo eso en cabeza, que es muchísimo, es mucho, bueno, esa es la idea de las pruebas analíticas y que nunca está de más y nunca está mal agregarle toda esta partecita sustantiva. O sea, por el hecho de uno decir, en esto solo lo voy a hacer de forma analítica, nunca nos olvidemos de esa cosa extra de agregarle algún puntito sustantivo que nos dé mayor satisfacción de auditoría y nos permita a nosotros firmar y dar fe pública de lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? O sea, que es, digamos, en fin, lo que estamos haciendo. ¿Querés agregar algo o seguimos? Seguimos. No, seguimos. Bien, pruebas sustantivas. Y acá yo puse algunas así, pruebas de indisponibilidades, pruebas de documentación, pruebas de bienes. La resolución técnica nos da, digamos, la revisión ocular, todo, y uno después la va, digamos, le va dando la forma que va necesitando para el rubro en el cual está. Las pruebas de disponibilidades, un arqueo, mínimamente, siempre hay que hacerlo. Sea previo, sea posterior, sea en el día del cierre, o sea, un arqueo en una... cada tanto hay que hacerlo, o sea, para poder mantener la confianza. Podés tener una persona en tesorería o puede ser la caja registradora que tiene el dueño al lado, pero cada tanto algún arqueo para poder corroborar que más o menos la contabilidad de las disponibilidades se lleva correctamente, hay que hacer. Pruebas de documentación, cortes de remitos, cortes de facturas, cortes de recibos, cortes de... Hoy en día el corte es mirar en la página de AFIP, que es lo último que facturó. Digamos, hoy hay ciertas cosas que, digamos, uno dice, bueno, antes era agarrar el talonario de factura y marcar cuál era la última que veíamos en blanco. Hoy en día por ahí es otro tipo de cosas como mirar la página de AFIP, revisar digamos, los documentos ingresados, cuáles son los remitos que se emitieron, todo este tema de llevar adelante un corte de documentación también es necesario, a pesar de este tema de que esté todo muy digitalizado, ¿no? Los sistemas también pueden ser vulnerados digamos, y nosotros como auditores tenemos que proteger esa parte de nosotros somos contadores públicos justamente por eso, porque protegemos, digamos, dar esa fe pública para que todo el mundo pueda confiar en que eso es razonable con lo que la empresa realmente tiene esa fecha, ¿sí? O sea, entonces todas esas tareas, una, hay que hacerlas, dos, hay que documentarlo correctamente. O sea, si yo voy y hago el corte de documentación y no lo dejé debidamente documentado es agarrar, hacer el corte de documentación, firmarlo abajo como auditor y que alguien de la empresa firme que estuvo al lado mío y que lo vio y que fue lo que yo hice. O sea, eso va a nuestro legajo de auditoría con todos los papeles de trabajo, que es otra de las cosas de las que... No forma parte de la evidencia. Exacto. Recordemos eso, si no lo documento de forma correspondiente, es como si no lo hubiese hecho. Es exactamente lo mismo. Y tal vez estuvieron todo un día haciendo un inventario, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y la ficha no la firmaron. Es lo mismo que si no hubiesen hecho el procedimiento. Y obviamente algo que pareciera que no se hizo el procedimiento no nos sirve a nosotros como soporte algo suficiente de auditoría. Exacto, no nos da satisfacción de auditoría. Y Exacto. es lo que estamos tratando de hacer, o sea, hay que evitarlo. Justamente lo que querés. Claro, o sea, quiero satisfacción de auditoría, lo conseguí, no firmé el papel y me quedé sin satisfacción de auditoría, no sirve.
no sirve. Bien, Exacto. revisión de actas y libros. Es algo que he visto en auditorías que no se hace. ¿Y cómo haces para validar el patrimonio neto y la distribución que figura en el patrimonio neto si no leíste el acta del balance anterior? O sea, mínimamente una revisión del libro de actas hay que hacer. Revisión de que el libro diario al año anterior esté copiado y que el asiento de cierre coincida con el balance. Me ha pasado que no, por eso lo digo. O sea, desde que me dieron un saldo de inicio y cuando fui a mirar el libro diario no coincidía el libro diario copiado con el balance de cierre que me daban y que era mi saldo de inicio. O sea, ahí había pasado algo que no iba. Entonces, esas cosas hay que hacerlas. Información de terceros. Todo lo que sea pedidos de informes, circularización a proveedores, circularización a clientes, que esa documentación sí o sí tiene que ir al auditor. Y esto es algo que he escuchado a gente que hace circularizaciones y lo mandan a la empresa. No. O me ha pasado el abogado cuando le pido la información, ya le pasé el informe a tal, pedile que te lo mande. No. El informe me lo pasás vos a mí, porque si yo después quiero refrendarme con ese informe y a mí me lo pasó alguien distinto a vos podés, o sea, esa persona puede negar que ese informe sea el que él envió. Cambio, si vos me pasás un informe a mí, no hay nadie en el medio que haya podido modificar nada. Entonces, todo lo que son circularizaciones, todo lo que es información de terceros, circularización al banco, circularización a proveedores, toda esa documentación siempre el remitente, o sea, la persona a la que se lo tienen que enviar, al auditor, ¿sí? No cometan el error de, ay, no, yo no tengo oficina. No, o sea, hay auditores que hay estudios muy chicos que todavía no tienen oficina. Me pasó cuando inicié mi actividad, no tenía oficina. Se le pide prestado a alguien que reciba la documentación en nombre de ese profesional. Pero ese alguien es una oficina de otro profesional que le prestaron para recibir esa documentación. Uno no puede recibir esa documentación en la empresa, bajo ningún concepto. No. ¿Por qué? Recordemos acá... Sí, perdóname. No, sí. No, digo que recordemos que acá es muy importante para nosotros, es clave, ¿sí? La información de terceros, porque sabemos que es un tercero, entendemos que es un tercero imparcial, objetivo, ¿sí? Es un tercero que no se va a beneficiar de alguna forma con la respuesta a esa circular, sino que se supone que es objetivo y nosotros confiamos muchísimo en nuestros controles y en nuestras pruebas si viene un tercero objetivo de la empresa. ¿Sí? Si no, obviamente, si no contesta, ya tenemos que hacer procedimientos alternativos, muchísimos más grandes, solicitar documentación, ver cómo se hizo el proceso, si es una factura, que el recibo, que se remite, etcétera, lo que fuere, pero confiamos muchísimo. Para nosotros es una prueba muy importante tener una respuesta a un tercero. Y, como bien dije, que sea directa al auditor. Eso es Ni hablar. fundamental. Eso, pero es clave. Porque me ha pasado de ver, ahí no me pasó tan personalmente, pero sí le pasó a un colega amigo que lo charlamos mucho, y que fue que él dio por que no había recibido una circularización y en realidad la empresa la había perdido a propósito. Entonces, digamos, en esas cosas son, digamos, que cuando uno requiere la información del tercero, venga directo a uno, ¿sí? O sea, sí. Esto del abogado me pasó en la última auditoría que estaba haciendo, que es una auditoría recurrente. Entonces, yo al abogado ya lo conozco, lo vi pasar en el sabes que necesito que me actualices y me pases la información de los juicios y demás. Me dice, se lo pasé a tal, pedíselo. No, necesito que me lo mandes vos, porque si no, para mí no es... Exacto. No tiene... Estas cosas se dan como muy por sentado, pero es muy importante la calidad de la info que nosotros recibimos, ¿no? A mí me ha pasado, no es nada que ver, ¿no? Pero es muy rápido. Me ha pasado que he solicitado extractos bancarios, no he visto cómo los bajaban, porque estaba acostumbrada a que me los envíen en formato PDF o directamente de la página del banco, y me enviaron directamente un Excel, ¿no? Y digo, yo como auditora, ¿puedo confiar en los simples valores que están ahí en el Excel, que no sé cómo se bajaron, que no sé de dónde salieron, que no dejan de ser como valores que están ahí? Digamos, tengamos
muy en cuenta la info que estamos recibiendo, de dónde la recibimos. Si la están bajando de una página y el único formato que es permitido bajar es Excel, ok, veámoslo, si estemos Veámoslo presentes juntos. mientras nos dan el Claro. extracto, veámoslo juntos, o explícame si tengo acceso, hay veces que conseguimos acceso, hay veces que no. Si conseguimos acceso, lo bajo yo, ¿sí? Estemos atentos a esas cosas. Es fundamental eso, o sea, porque, a ver, si bien es un tema que lo vamos a ver ahora después de que terminemos la parte esta, Exacto. nosotros tenemos mucha responsabilidad en cuanto a esto. No voy a ahondar en el tema porque lo vamos a ver más adelante, pero es fundamental que nosotros la información sea íntegra para protección nuestra, porque nosotros ponemos el gancho. Entonces, es importante que digamos que nuestro gancho esté protegido de la información que nosotros recabamos para firmar eso. Bien. Exacto. Y acá lo puse como último punto a charlar, es este tema de, dependiendo de la oportunidad, todas estas pruebas pueden ser pruebas de cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que un inventario al cierre es una prueba recontra sustantiva. Un inventario posterior al cierre es recontra sustantiva y encima hay que hacerle una evolución posterior para volver a la fecha de cierre. Ahora, como yo comenté antes, un inventario hecho 4 meses antes, en fecha previa, y que da los valores correctos, es una prueba de cumplimiento y sin embargo es la misma prueba. Entonces, en esta cuestión de decir, yo elegí mi enfoque de forma sustantiva, uno tiene que entender que no está eligiendo solamente qué tipo de pruebas va a hacer, sino en qué momento las va a hacer. Entonces, tengan en cuenta esa parte. Si ustedes no confían en los saldos, no confían en los controles, la información de auditoría no, o la información que la empresa les entrega para la auditoría, ustedes no, hay cosas que no les cierran, hay cosas que, vayan por el sustantivo, preséntense el cierre, háganla difícil, digamos, la de sentarse, ir, estar al lado de las personas que hacen las tareas, conozcan bien la empresa en el tiempo previo y las pruebas háganlas en la oportunidad correspondiente. Por este tema de que no confiamos. Ahora, al revés, también anímense en una empresa en la que ya conocen, en la que saben que pueden confiar y en la que ustedes están seguros de quiénes son las personas que hacen las cosas y que las cosas están bien hechas, anímense a hacer estas pruebas sustantivas como pruebas de cumplimiento y facilítense esa auditoría, ¿sí? Este tema de encontrar el punto de, digamos, de poder decir, si yo puedo puedo confiar en sus controles, las pruebas las hago antes, y entonces después del cierre me quedan hacer pruebas más livianas, y esa oportunidad de hacer una auditoría más completa, digamos, ¿sí? No sé si quieres agregar algo, si no... Está perfecto. Bien, seguimos. Informe de auditor. Acá es el moño de todo lo que hablamos antes, ¿sí? O sea, el informe de auditor lo puse todo con Es el kit mayúsculas de la cuestión. justamente porque es todo lo que hicimos antes es para hacer esto. Los contadores no firmamos balances. Nosotros Los firmamos... auditores no firmamos. Los Los auditores. auditores no firmamos balances. Los auditores lo que hacemos es certificar que todo lo que dice el estado contable previo es razonable con la realidad de la empresa a esa fecha. O sea, eso es lo que es el informe de auditor. Y eso es lo que da fe pública, o sea que esto es nuestra labor pública. O sea, nosotros le decimos a todo el resto de la sociedad, este estado contable representa razonablemente la situación de la empresa a esa fecha dada. Esta foto está bien sacada. Eso es lo que le estamos diciendo a la sociedad entera. Por eso nuestro título contiene esa palabra y esa es la importancia de lo que nosotros como auditores hacemos. Entonces, es fundamental que cuando uno elige opinar, yo ahí puse las 4 grandes opiniones, ¿sí? La opinión limpia o sin salvedad, la opinión es con salvedad, que hay una variedad importante, como por ejemplo cuando tenemos el auditor previo,
y tenemos acceso a sus papeles de trabajo, quizás podemos opinar en conjunto, y si no, si tenemos acceso a los papeles de trabajo y no estamos de acuerdo, simplemente informamos que el otro auditor auditó y que digamos, nosotros pudimos validar los saldos de inicio, o si no, también saber abstenerse de opinar de los saldos de inicio y opinar favorablemente sobre los saldos de cierre. Eso tiene sus implicancias también. A los bancos no les gusta ese tipo de opiniones, por más de que uno valide los saldos de cierre, el hecho de que esté la palabra salvedad ya no les gusta. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ahí, antes de hacer eso, hablar con el cliente y decirle, mirá, yo tengo que salir con esta opinión. Si vos necesitas que la opinión sea otra, yo tengo que validar todos los saldos de inicio, tengo que agarrar y abrir todo el balance anterior y tengo que auditar todo el balance anterior. Eso, digamos, y que sea una elección del cliente, porque, digamos, el que sufre las consecuencias de que al banco no le guste esa salvedad es el cliente. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado de, uno, la firma y la matrícula es nuestra. Entonces, nosotros decidimos qué firmamos y qué no firmamos. Entonces, darle la opción al cliente de que pueda ampliar el servicio que contrató para que vos puedas firmar lo que él necesita, es también parte de poder realizar nuestra tarea de forma íntegra, ¿sí? Es importante esto. La abstención y la opinión adversa son opiniones que obviamente conllevan a cosas de la empresa y a que probablemente sea el último estado contable que van a firmar de esa empresa. Muy probablemente a una empresa en la que uno le salga con un balance con opinión adversa, no lo quiera más de auditor. Pero bueno, sepamos también que si lo tenemos que hacer, o sea, saber encontrar el punto de decir, búscate otro auditor. O sea, pagame el trabajo realizado y buscate otro auditor que te firme lo que vos necesitas. Porque yo, con mi profesionalismo, con mis conocimientos, con mis cosas, con lo que vos me dijiste, yo acá puse problema de alcance, carta de gerencia. O sea, si uno le pide una carta de gerencia para poder sobrellevar alguna de esos temas que nos pueden llegar a tener esa abstención o esa opinión adversa, con la gerencia haciéndose cargo de ciertas cuestiones o de ciertos temas, uno puede llegar a solventar esas responsabilidades y poder llegar a salir con una salvedad o digamos, o hay en algunos casos que no hay carta de gerencia que lo salve. Pero bueno, es fundamental, digamos, que uno, su opinión esté bien documentada, que si tuvo problemas de alcance, realizar tareas, digamos, extras para poder llevar adelante esa auditoría. Problemas de alcance graves pueden ser que el auditor anterior no facilite los papeles de trabajo, que la gerencia no responda a ciertas preguntas, que no le permita cierta información que permita circularizar al banco, a los clientes, a los proveedores. O sea, todo ese tema, todas esas cosas es muy importante. De hecho, una de las cuestiones que se menciona en la carta de gerencia es que la gerencia confirma, ¿no? Y da fe que no emitieron ningún tipo de información. Es casi el ABC1 de lo primero que uno tiene que poner en la carta de gerencia. Que la gerencia no omitió nada y que no nos está negando ningún tipo de información. Entonces, si después aparece algo que no estaba en el estado contable, es porque la gerencia lo omitió y nosotros como auditores estamos cubiertos gracias a esa carta. La carta de gerencia no es opcional. No es un papel que solo lo hacen las Big Four. La carta de gerencia hay que hacerla en cada auditoría de cada balance que se firme. Porque si no tenés la carta de gerencia deslindando la responsabilidad de tu trabajo, de lo que no pudiste llegar a buscar porque no se te entregó la documentación, pasás a tener responsabilidad también. Entonces, es muy importante. No es optativa. Es una de esas pocas cosas que uno
por más de que digamos, de que la auditoría sea la 10ª vez que auditas a esa empresa, que conoces de punta a punta todo, la carta de gerencia la haces igual. Exacto. Bien. Exacto. Creo que... no, me falta hechos posteriores. Bien, ¿qué son los hechos posteriores y cuáles son sus implicancias, digamos, ¿no? En cierta forma. Los hechos posteriores son cosas que pasan después del cierre, pero que a nosotros nos sirven para varias razones. Una puede ser, por ejemplo, validar saldos al cierre. Si la empresa pone que Pepito le debe 100.000 pesos y el 15 del mes siguiente al cierre hay un pago de Pepito de 100.000 pesos, fue fácil validar que Pepito le pagó esa deuda 15 días después. Yo pude validar el saldo sin mandar una circularización a Pepito. ¿Por qué? Porque tengo el pago después del cierre, validando que al cierre tenía esa deuda. Entonces, nos sirve para ese tipo de cosas, o sea, para poder validar ciertos saldos al cierre, y además puede ser que entre el cierre de balance y la fecha, y esto es muy importante, entre el cierre de balance y la fecha del informe de auditoría, ¿sí? Cualquier hecho posterior que ocurra entre esas dos fechas, y es fundamental tener en cuenta la fecha del informe, no la fecha donde yo hice el último papel de trabajo del informe, no, es la fecha del informe. Entre esas dos fechas pueden ocurrir hechos, yo acá fui muy brusco con los que puse, ¿sí? Puse incendios, derrumbes, catástrofes y pandemias. Cualquier similitud con la realidad. Pura coincidencia, te ocurrió porque Pura de la nada. Claro, o sea, que se te ocurra que pueda pasar una pandemia a la hora de tener que dar esta charla en vivo y que la terminamos haciendo a través de una computadora. Bueno, esto es claramente un hecho posterior a informar en notas y a veces puede llegar a modificar digamos, la opinión del informe, ¿sí? Porque desgraciadamente, por cuestiones personales, por cuestiones con clientes, ha habido empresas que en la pandemia han tenido que tomar la decisión de cerrar porque no pueden seguir abiertos. Entonces, eso puede ser que al 28 de febrero, fecha de cierre, estuvieran ok y que el balance que vos tenés da hermoso, pero después de eso no vendieron nada durante 4 meses y que sabés que están, o sea, y que probablemente cierren, y es un hecho posterior a informar en el estado contable. No vas a castigar el balance sale con la foto al 28 de febrero, que era un balance hermoso, que si se lo presentabas a un banco te daban una hipoteca para que te compres un predio. Pero bueno, 4 meses después no hubo ningún tipo de ventas, tiene un montón de problemas financieros, se generaron problemas financieros porque se cortó la cadena de pagos, estuviste pagando los sueldos 4 meses, no pudiste generar ningún ingreso y hay empresas que en 4 meses se les mueve mucho el piso. Entonces, Y bueno, además, sí. no solo nuestra empresa particular, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa si tenemos nosotros, tal vez nuestra actividad puede seguir tranquilamente, pero nuestros terceros o nuestros clientes principales, su actividad se vio afectada al 100%, ¿no? Seguramente después en mi hecho posterior voy a ver que no estoy cobrando más, ¿no? Entonces tal vez hay que hacer algún análisis adicional de riesgo de cobro, ¿no? Eso puede llegar a afectar también la situación de los demás, cómo me impacta a mí. Obviamente, si yo no cobro, me va a impactar completamente en mi negocio. Tal cual, bueno, es el, digamos, el daño colateral de las empresas cerrando y un montón de cosas, somos nosotros y otros servicios que se prestan, que bueno, eso es para tener una charla de prestar los servicios Para la en próxima pandemia. charla. Prestar los servicios en pandemia necesitamos... Ni hablar. Pero bueno, es muy importante que el hecho posterior sea informado en notas y que en caso de ser necesario modifique la opinión o en caso de un problema de empresa en marcha se exponga, digamos, correctamente en
los balances que en los estados contables que hay que presentar ahora, ¿sí? O sea, justamente son estos, los cierres diciembre, marzo, abril, que, bueno, los que cierran marzo y abril capaz ya hasta tienen parte de la pandemia dentro digamos, del estado contable, pero los que ponen de febrero, enero y diciembre, la pandemia era algo que era un virus chino, que pasaba allá y acá no pasaba nada. Entonces, eso también nos va modificando y hay que tenerlo muy en cuenta al respecto, ¿sí? Es algo que no puede no figurar en notas o en los párrafos de otras cuestiones de los balances que estamos firmando o los estados contables que estamos haciendo auditoría hoy en día. Difícil hacer auditoría en pandemia, ya, pero En pandemia. es casi, es el arte de hacer algo nuevo, pero bueno. Bueno, y obviamente para todo esto, los papeles de trabajo, fundamental, ¿no? Poder decir, a la fecha del cierre, a la fecha del informe, la empresa en los últimos 48 días facturó 0 pesos, es un claro indicio de que la situación posterior a la pandemia y que hoy en día es incierta, entonces son esas cosas que uno tiene que tener cuidado digamos, a la hora de realizar ese informe. Así que, pero bueno. Exacto. No, voy a hacer una pequeña mención, aprovecho que nombraste un poquito los papeles de trabajo, ¿no? No nos olvidemos de la importancia de los papeles de trabajo. A mí me cargan ya, yo soy como muy pesada con el tema de los papeles de trabajo, ¿no? No nos olvidemos que los papeles de trabajo son el soporte que nosotros tenemos para respaldar la auditoría, ¿no? Nosotros no podemos dar una opinión y ya. Tenemos que fundamentarla, tenemos que respaldarla correctamente. Y los papeles de trabajo es lo principal para documentarlo, ¿sí? Para mí es importante por estas 3 razones, digamos, por la razón de que es la mejor forma que tenemos de documentar nuestra auditoría y de todos los procedimientos que hicimos, ¿no? El papel de trabajo tiene que ser prolijo, decir el procedimiento, lo que vamos a estar analizando, por qué nos dio la compañía, cómo la analizamos, la conclusión y por qué llegamos a esa conclusión, ¿no? Todo eso lo va a decir el papel de trabajo. Después es importante porque, por ejemplo, el año que viene otro auditor, ¿sí? Auditar la empresa, y cuando nos pidan los papeles de trabajo no tiene que ser un borrador nuestro que hicimos, bueno, esto por acá, esto por allá y listo, ¿no? Tiene que ser algo que un tercero, idóneo obviamente, lo pueda entender, que alguien vea el papel de trabajo y le sirva. Sí, que se sienta, mira y dice, está bien. Está bien, eso bueno, lo puedo encarar más o menos para el mismo lado, digamos, también una ayuda, ¿no? Entre nosotros. Pero algo muy importante por fuera, esto no es teóricamente hablando, pero pensemos también un poco en nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo, imaginemos que estamos haciendo un cliente que es la única vez que lo hacemos, ¿sí? Y nos contratan únicamente para la auditoría, ¿sí? Solo una vez por año. Lo hacemos esta vez y después no vuelvo a cliente hasta el año que viene que arranco la auditoría. Y en el medio va a tener muchísimo más clientes, muchísimo más trabajo, otros negocios completamente diferentes. El año que viene tal vez me olvido, ¿sí? De cómo arranqué los procedimientos, qué analicé, cómo encaré tal cosa, por qué llegué a esta conclusión, digamos. También ayudémonos a nosotros mismos. Dejando un buen papel de trabajo nos sirve muchísimo a nosotros como guía en auditorías posteriores, ¿sí? Eso me parece súper importante. También, yendo a la parte de cuidarnos nosotros mismos, ahora viene la parte de responsabilidades, pero nos puede pasar que la empresa que nosotros auditamos pueda tener algún problema en ese periodo y, digamos, judicialmente nos requieran la información para justificar lo que nosotros firmamos. Y ahí los papeles de trabajo son fundamentales. Poder decir, este saldo lo validé porque la empresa me dio esto, me dijo esto, y en la carta de gerencia me firmó que eso era todo lo que tenía. Entonces, es también protegernos a nosotros como profesionales, porque, o sea, nosotros confiamos en el cliente, pero también hay clientes que no quieren hacer las cosas 100% bien, y entonces hay que cuidarse uno, o sea, como siempre dije, la matrícula es nuestra, nos tenemos que cuidar nosotros. Respaldar nuestra opinión. Y respaldar, claro, es el respaldo para opinar, y además es nuestra defensa en caso de que haya un problema con eso. Exactamente. Es las dos cosas.
Exacto, como dice Juan, supongamos que hay algún problema y supongamos que hay un juicio o lo que fuere, nosotros debemos presentar si nos lo solicitan nuestros papeles de trabajo, ¿no? Y acá ya voy a pasar directamente a nuestra parte de responsabilidades porque, digamos, acá podemos presentar nuestros papeles de trabajo primando nuestro principio de confidencialidad, ¿no? Que tiene que tener un auditor. Así que paso directamente a todas las partes de responsabilidades y características que tiene que tener un auditor, muy rápido, ¿sí? Para no aburrirlos, digamos, pero cómo tenemos que ser nosotros profesionalmente dentro de esta etapa de auditoría, ¿no? Tenemos que ser íntegros, tenemos que desempeñar el trabajo con honestidad, ser sinceros, ser coherentes, ser respetuosos durante toda la etapa de auditoría. Hay que ser imparciales, digamos, hay que ser exactos, hay que ser objetivos. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Siempre un buen auditor va a respaldar sus decisiones con hechos, con evidencia objetiva. Ojo cuando ya generamos una relación con el cliente. Acá voy a dar un ejemplo real. Yo tomé una auditoría, no específicamente una auditoría, ¿no? Pero estaba analizando un par de cosas y dije, bueno, perfecto, acá pidamos documentación de respaldo. Le pregunto a la persona anterior, al profesional anterior, y digo, ¿por qué no hay respaldo de esto? Y él me dice, no, pasa que como yo los conozco hace mucho, ya sé, ya confío en ellos, ya sé lo que me van a pasar, entonces ya no les pido nada. ¿Sí? Digamos, el auditor siempre tiene que ser escéptico. No importa que ya sea una auditoría recurrente, pero yo tengo que ser escéptico. Mis análisis los tengo que hacer igual. Por más de que me llegue, se genera esta relación con el cliente. Ya vamos a hablar un poquito más de relación, ¿no? Pero digo, se genera una buena relación con el cliente, pero no por eso yo voy a dejar de hacer mi trabajo y no voy a ser subjetivo a la hora de hacer mi trabajo, ¿sí? Además, perdón, acá muy chiquitito, tengan en cuenta que si uno termina vulnerando el propio riesgo de detección, que lo hablamos allá al principio, Exacto. no pidiendo un papel de trabajo, y el cliente este año decidió hacer algo distinto a lo que habitualmente hacía, y yo no lo detecto porque yo tomo la decisión de no pedir los papeles de trabajo, me estoy jugando mi matrícula por la decisión que tomó la empresa. Exacto. Porque en realidad el que tiene el riesgo de detección es el auditor. El que tiene toda la responsabilidad de firmar algo que no sea razonable es el auditor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón. Ahora lo vamos a repasar un poco más, pero no nos tenemos que olvidar de los límites y cuáles son nuestras responsabilidades reales como auditor, ¿sí? Sí, bueno, volviendo un poco al tema, que esto también ya lo fuimos comentando a lo largo de la charla, por eso no estoy poniendo mucho foco, porque lo fuimos como tocando en varios puntos de la charla, ¿no? Pero tenemos que ser profesionales, ¿sí? Hay que hacer nuestro trabajo de forma tal que podamos mostrar nuestros conocimientos. Como dijimos antes, esto se espera de nosotros, ¿sí? Tenemos que mostrar nuestra experiencia, nuestras cualidades, nuestras habilidades. Digamos, tenemos que mostrar que somos personas altamente calificadas, ¿no? Para auditar, que el trabajo se haga a conciencia. Vuelvo a la primera frase que dije, no hagamos por hacer, ¿sí? Hagamos, no es simplemente un relevamiento de facturas, esta factura dice tanto, la pongo acá, me da, no me da, chao, no, entendamos siempre qué hay atrás del papel de trabajo que estamos haciendo y qué hay atrás de lo que estamos analizando. Analicémoslos, ¿sí? A veces, de hecho, como decía Juan anteriormente, logramos hasta efectuar propuestas de mejora, ¿no? De procesos y demás. Y si el cliente hasta las toma, hasta nos puede hacer más fácil y más llevadera la auditoría del año próximo, ¿sí? Se espera realmente de nosotros que le demos un valor agregado a la auditoría. Otro de los puntos es la confidencialidad, obviamente. Esto es una cuestión de ética profesional. Al final de la auditoría, el cliente espera que no salga nada de nosotros, ¿no? Es clave para cualquier contador. Me ha pasado, no saben la cantidad de veces que he escuchado que nosotros como contadores tenemos acceso a información confidencial de la empresa, ¿sí? Como por ejemplo los sueldos. Y muchas veces he escuchado gente opinar. No sé si a Juan te habrá pasado, pero se opina mucho de los sueldos. No, mirá tal persona cuánto gana, mirá que, digamos,
no nos olvidemos que somos profesionales, ¿sí? Manejamos info que no puede ser de público conocimiento, ¿sí? Tenemos que mantener esa info a salvo y no nos olvidemos que esto va a generar una buena referencia con el cliente, ¿sí? Obviamente, si yo voy a andar divulgando los sueldos de todo el mundo el año que viene, como dijo Juan, seguro esta va a ser tu última auditoría. No, a ver, y además no solo eso, sino que además está en el código de ética y es una de las obligaciones, y son pocas las razones por las que nosotros tenemos que dar acceso a esa información sin permiso del cliente. Porque si el cliente me dice, esa información, mostrásela tal, él nos está liberando de esa confidencialidad. Exacto. Ahora, sin que el cliente nos lo pida, son 3, 4 cosas, que es el caso del juicio, para defendernos a nosotros mismos, el caso de que venga el siguiente auditor y me pida el acceso a los papeles de trabajo, y ahora justo, bueno, no fue algo que fuéramos a preparar, pero digamos, las oportunidades en las que uno abre esa información es prácticamente, pues si lo pide un ente como AFIP, rentas, o sea, para entidades estatales o entes de contralor. En esos pocos casos nosotros damos información de un cliente. Si no, en un asado con amigos, yo no puedo decir, en tal empresa hacen tal cosa o en tal empresa le pagan tal sueldo a tal persona. Eso está mal y no se debe hacer. O sea, como Exactamente. Nunca se puede dar una referencia. Una cosa es dar una referencia de una vez con un cliente me pasó tal cosa, sin dar ningún dato que la referencia de esa empresa, o sea, como experiencia uno lo puede volcar, pero tiene que tener mucho cuidado de no dar información de esa empresa, que nadie pueda encontrar qué es esa empresa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de ese tipo de cosas. Exactamente. Perdón. Gracias, Juan, muchas gracias. Muy buena la aclaración. ¿Dónde nos quedamos? A ver, bueno. Confidencialidad. Confidencial, versátil, sí. Esto es la capacidad que nosotros tenemos como contadores, en realidad, de adaptarnos, ¿sí? Fácilmente a todos los diferentes tipos de situaciones. No va a salir siempre todo como lo planeamos, ¿sí? Tengamos cintura para estas cosas, porque nos puede pasar que nosotros tenemos las cosas planeadas de una forma y de repente tenés una pandemia en el medio, donde de repente no podés ir a la oficina, no podés hacer inventarios como te gustaría hacerlos, no podés relevar la información como te gustaría, digamos, y ver, por ejemplo, este es un caso justo de que hablábamos recién, ¿no? Es decir, de repente nos vemos en una situación donde tenemos que hacer una auditoría 100% de forma digital, ¿no? Y remota. Bueno, con eso tengo otro caso que me pasó que haciendo una auditoría remota digital sobre el sistema de mi cliente, encontré que una persona que estaba de licencia, que nunca pisó desde que empezó la pandemia la empresa, retiró mercadería. Están analizando a ver qué pasó todavía en esa empresa, pero entendés que, o sea, si te pones a pensar, o sea, incluso estando remotamente y haciendo el trabajo bien, uno puede detectar ciertas cosas que, digamos, ¿cómo se detectó eso? O sea, yo estaba mirando el detalle de los retiros y vi que una persona había dejado de retirar el 13 de marzo y que el 20 de mayo había retirado encima una cantidad importante de mercadería. Che, tal persona, no, esa persona no vino más porque estaba por licencia por COVID. ¿Cómo está por licencia por COVID? Y el 20 de mayo retiró 400.000 pesos en mercadería. ¿Qué? Bueno, ahí están todavía analizando y buscando a la persona que retiró. Exacto. ¿Dónde está? Pero ¿cómo es importante que estemos atentos, ¿no? A estas cosas? Por eso digo que nos tenemos que adaptar y saber las nuevas herramientas que podemos hacer para seguir haciendo controles a la distancia, ¿sí? Tenemos que estar atentos y aceptar que hay que tener esta cintura, que en el medio nos van a pasar que nosotros planeamos las cosas de una forma y puede salir algo diferente, ¿sí? Tengamos cintura. Yo sé que somos contadores muy estructurados, la mayoría, pero
planteemos algunas alternativas, ¿no? Sepamos que existen diferentes caminos y algunos grises que tenemos que aprender a manejar. También tenemos que ser empáticos, ¿sí? En las relaciones con las personas hay que actuar con tacto, ver cómo vamos a decir las cosas, si tenemos que plantear un ajuste, no es simplemente ajustarlo y ya, sino cómo lo vamos a estar planteando. Recuerden que esto es una constante negociación. Siempre vamos a querer generar una buena relación con el cliente, ¿no? Es importante que recordemos que la mejor publicidad es la recomendación. El ¿sí? boca a boca es... El boca en boca. Así que es muy importante que generemos este engagement, digamos, con el cliente. Y por último, dentro de las características del auditor, hablar de la independencia, que ya hablamos un poquito, es base. La imparcialidad en la auditoría es base. Bajo No ningún solo, concepto... y acá Sí, perdón. déjame agregar una pequeña cosa, que la independencia no es solo del auditor, sino que tiene que ser de todo el grupo de trabajo que Ni trabaja hablar. en la auditoría. Todo mi equipo, no solo yo, sino todo mi equipo debe ser independiente, ¿sí? Muy buena aclaración, exactamente. Si yo tengo a la hija del dueño de esa empresa en mi equipo de trabajo, en esa auditoría, esa persona no tiene que participar porque no es suficientemente independiente. Exacto. En ese trabajo. Trabajará en o si una persona de mi equipo, exacto. Claro. O si una persona de mi equipo quiere invertir, está invirtiendo en la empresa. Yo no puedo. No, ni hablar. Porque vas a buscar un beneficio propio personal por sobre el resto, ¿no? Por sobre el trabajo que estamos efectuando. Exacto. Exactamente. Bajo ningún concepto el auditor o el equipo puede ser juez y parte, por así decirlo, ¿no? Del mismo proceso, ¿no? No podemos implementar un sistema y a la vez auditarlo, ¿no? Porque perdés objetividad, como decíamos recién, ¿no? Buscando un beneficio. Querés que funcione a toda costa. Si vos lo Exacto, implementaste, estás buscando lo vas un a hacer beneficio funcionar. propio, exacto, y no el bienestar de la empresa. Y además, puede pasar un poco esto que habíamos mencionado antes, ¿no? A veces ya generamos tanta confianza con el cliente que se aceptan más cosas, ¿sí? Tendemos a aceptar más cosas o por el simple hecho de que, ay, no sé, es mi primera auditoría, quiero caerle bien, no quiero quedar mal, y aceptamos cosas que sabemos que están mal o con soporte deficiente. Y eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque nuestro trabajo es lo que estamos poniendo en juego, como decíamos Juan recién, ¿no? Los que estamos poniendo en la firma y los que estamos poniendo en juego nuestra matrícula y demás, somos nosotros, ¿sí? Correcto. Por último, lo que puede pasar, y no quiero dejar de comentarlo, ¿sí? Es no perder el foco de nuestra responsabilidad. Si bien tenemos que generar esta relación con el cliente, una buena relación, ser cercanos y generarles confianza y demás, no somos los responsables de la contabilidad, ¿sí? Somos los responsables de la auditoría. Somos los responsables de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados, de la opinión del informe, no de la contabilidad. ¿A qué voy con esto? A veces hacemos alguna propuesta de mejoras de proceso, como hablábamos recién en la parte de que hay que ser profesionales y que se espera esto de nosotros, pero no siempre el cliente toma en consideración nuestras propuestas, ¿sí? Y he visto mucha gente que se frustra con esto, ¿sí? Y tenemos que entender que nuestro trabajo está hecho, ¿sí? Nuestro objetivo se cumplió y encima le dimos un valor agregado al proceso y a la contabilidad si quisiéramos. Después si se aplica o no es 100% decisión de la compañía. Yo no los puedo obligar a que apliquen los procedimientos que yo les propuse, ¿sí? Si los proponen, si los aceptan, buenísimo, porque de hecho uno lo hace de buena fe también para mejorar los procedimientos de la compañía, para ayudarnos a nosotros en el año que viene y que tal vez algo que nos llevaba horas analizarlos, ahora con un simple procedimiento lo hacemos en 10 minutos, digamos, pero si no lo aceptan, sepamos que es una decisión 100% de la compañía. ¿Sí? Perfecto. Y perdón, Perfecto. Sí querías acotar algo. No. Por último, cosas que cerraste con moño y... Con moñito. Cualquier cosa que se diga está de más. Buenísimo. Y por último voy a hacer una pequeña aclaración, un comentario que me gustaría adicionar, no sé si esto... Ahí está, un pequeño dibujito que me parece como muy gracioso, ¿no? Que dice que no queremos que en ningún momento parecer que este comité de auditoría
parezca de alguna forma una confrontación. ¿Por qué voy a poner un poquito de foco a esto? ¿Sí? Me parece importante hablar de la relación que tengamos con el cliente. Porque así como hablamos hace un ratito de que generamos mucha confianza y que no les controlamos los papeles y demás, muchas veces, y esto lo hablo por experiencia porque lo he visto en muchísimos profesionales o que me lo han comentado o porque lo hemos vivido, y que el otro extremo, ¿sí? Que Claro. no somos enemigos. Esto parece obvio, pero no saben la cantidad de veces que escuché auditores felices por proponer ajustes a alguna empresa, decir, no, la cantidad de ajustes que le voy a estar poniendo a esta empresa, o poneme el ajuste porque yo lo digo, digamos, esta imposición del auditor, y del otro lado el cliente diciendo, no, al contrario, haz lo que yo te digo porque te estoy ganando un servicio, ¿sí? O decir, uy, estos auditores, esta frase la escuché tantas veces, estos auditores no veo la hora de que se vayan. Sí. Ok, La ahí escuché un viene el millón de malo veces. que me quiere corregir. También, o sea, es la persona Exacto. que está queriendo ver a ver en qué La me persona que a equivoqué. propósito me está buscando errores. No No, es así. Desdibujémonos esa imagen de pelea innecesaria, ¿sí? Yo creo que es necesario que encaremos todo esto y les diría que es clave para todos los trabajos, pero esto particularmente es importantísimo el trabajo en equipo, ¿sí? Tenemos que entender que ambas partes tienen exactamente el mismo objetivo, que es sacar el balance, ¿sí? Siempre y correcto. cuando tengamos nuestro objetivo bien en claro y nos manejemos siempre con respeto y profesionalismo, no hay forma que no tengamos éxito en la auditoría. No, exacto, es verdad. Es así. Igual este dibujo cuando lo vimos fue como Es decir, increíble, este dibujo. o sea, estábamos buscando cómo decir esto y ver ese dibujo fue, digamos, encontrar el punto justo de decir, no somos ni enemigos, ni es que si no encuentro ningún error, a ver, ni como auditor, si no encuentro error, no hice mi trabajo. No, refrendé con No papeles de significa trabajo lo esto, que la empresa hizo bien. qué punto que dijiste, Juan, no significa que porque levantemos 300 ajustes somos los mejores auditores, ¿sí? No pasa por la cantidad de ajustes o no que levantemos, ¿sí? No generemos esa confrontación innecesaria. Pasa por la calidad del trabajo que estemos ofreciendo, la calidad de análisis, porque a veces, si tenemos 1,5 millones de ajustes, pero no sabemos justificarlos, No tiene sentido. no tiene sentido. No, por eso. No, eso fue lo que, digamos, cuando lo vimos dijimos, bueno, esto representa un poco lo que queríamos decir, ¿no? Exacto, Esta cuestión de ni nosotros como auditores estar obligados a dar los ajustes, ni el cliente tampoco sentirse de que, ay, vienen acá a querer, o sea, o que una persona, un administrativo crea que le estoy poniendo en juego su trabajo o porque se haya exacto, equivocado. Eh, yo siempre digo, yo no busco culpables, busco soluciones para que se queden tranquilos, o sea, porque si yo encuentro algo que se hizo mal, es la oportunidad de algo para mejorar, tengo un culpable por algo que se hizo mal. Es la oportunidad de que hay algo que se hizo de forma que a mi criterio profesional como auditor tiene que estar realizado de otra forma. Entonces, bueno, esa cuestión creo que va por ahí, o sea, yo no, de hecho siempre exacto. trato de tener buena relación y de mantener esa distancia de, igualmente, yo soy quien viene a controlar, por más de que me porte de forma cordial y que a veces hasta nos riamos juntos con la gente, igual saben que mi tarea es asegurarme de que las cosas estén bien hechas digamos, y que si encuentro algo que está mal, no van a retar a nadie, simplemente es algo que, mira, esto de esta forma se ve mejor en la contabilidad, también me ha pasado de decir, esto realizado de esta forma queda mejor expuesto o se nota mejor. Entonces, Exacto. a veces tiene que ver con esa cuestión, no ir directo al choque con la gente de, hiciste esto mal, ves que Ni hablar. no sirve, no suma ni al auditor ni a la empresa. Entonces, buscar Exacto. que esto en realidad sea una mesa redonda y que uno comparta el trabajo y que la tarea fundamental es
llegar a que el auditor pueda firmar el informe limpio porque la empresa tiene las cosas correctas. Es simplemente eso. Exacto. Bien, bueno, creo que llegamos al final. Estamos. Felicitarla a Lucía por su primera conferencia en el Consejo. Muchas gracias. Por muchas más, la verdad. Y que Vuelvo sean a muchas agradecer más. y ojalá sean muchísimas más. Agradecerte porque nos divertimos mucho tanto en la preparación como grabándolo, así que bueno, nos vemos, que tengan un buen día y de vuelta muchas gracias a las autoridades y no sé, te cedo la palabra final. Si No querés un último mucho más que agradecimiento o algo. agradecer. Bien, bueno. Y que agradecemos muchísimo realmente porque nos hayan convocado y esperemos que les sirva y nos vemos en las próximas. Muy bien, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.